Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un programa distinto, porque como todos ustedes saben, pues los programas de agosto tienen un formato distinto. Les voy a recordar simplemente pues que nos pueden escribir al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, porque hombre, por razones de la época, pues no hacemos el programa en directo porque es un horario pues que muchas veces en verano complica la vida familiar y por eso pues normalmente los grabamos, pero podríamos decir que no son neveras en el sentido del término de programas intemporales. A veces sí, otras veces no. Y hoy no es el caso porque vamos a hablar de la reciente crisis migratoria que se ha producido en Ceuta y Melilla. Y por eso también, pues como le quiero dar como otro esquema al programa, pues no hemos hecho un editorial. Digamos que va a ser un programa en el que vamos a tratar de abordar múltiples aspectos de la crisis, me atrevo a decir migratoria, pero que es más que crisis migratoria, ¿no? Es, en este caso creo que ha sido un ataque frontal a la soberanía española en Ceuta y Melilla, pero para lo que se ha utilizado la presión migratoria. Y creo que lo que ha sucedido en Ceuta y Melilla tiene un interés muy especial porque quizá nos ayude a caer en la cuenta del peligro que tiene la inmigración masiva para una comunidad política, para una sociedad. Y por tanto, la necesidad de afrontar ese peligro con seriedad. ¿Qué sucede? Y por eso creo que quizá la cuestión o lo que ha sucedido estos días en Ceuta y Melilla sean especialmente interesantes, pues que quizá esta crisis puntual que ha sucedido en Ceuta y Melilla nos sirva para caer en la cuenta de la gravedad de lo que viene sucediendo de una manera más soterrada a lo largo de los últimos 20 años y en especial en los últimos 10 años en España, que es el fenómeno de la inmigración masiva. Y ustedes dirán, ¿habla de inmigración masiva? Digo sí, porque el problema es la inmigración masiva. Adicionalmente, ese problema se agrava si cuando hablamos de inmigración, además hablamos de inmigración ilegal, que es algo pues que fundamentalmente es un fenómeno muy común en España.
Estamos hablando de que en los últimos 20 años han podido entrar 10 millones de personas en España. No entrar, quedarse 10 millones de personas con origen extranjero en España, y podemos estar hablando de que en los últimos 5 años han entrado y se han quedado 4 millones de personas. Han entrado más, pero aproximadamente millón y medio se han ido a otras zonas de Europa. Por tanto, estamos hablando de un proceso con un gran impacto en la vida de los españoles. Y hay que decir que la mayoría de esas personas que se han quedado en España entraron ilegal o irregularmente. Es verdad, y por poner su contexto, que muchas veces lo que más minutos de telediario o de medios de comunicación acapara, pues son la llegada de pateras o las entradas, como cuando se fuerza la frontera de Ceuta y Melilla, pero hay que decir que la gran masa de inmigrantes que llegan a España lo hacen a través de los aeropuertos. Si tuviéramos que dar unos números, que esto siempre es difícil, pero se calcula pues que en el último año a España han podido llegar alrededor de 80.000 personas vía frontera de Ceuta y Melilla, saltándola, o vía pateras. Y cuando estamos hablando de las personas que han entrado en España y que luego muchas veces se quedan en la irregularidad, pues estamos hablando de cerca de 1,5 millones de personas en el último año. Por tanto, digo también para que a veces no nos despisten a lo que da importancia o relevancia a los medios de comunicación frente a lo que sucede realmente. El fenómeno migratorio es muy complejo. Yo no lo domino en su totalidad. He tenido la suerte de participar, y que les animo a leer, en un grupo de la Fundación NEOS, un grupo de amenazas globales, en el que hemos elaborado hace ya pues prácticamente año y medio un informe sobre inmigración, que lo tiene en la página web de LEOS, que les recomiendo que lo lean porque creo que aborda muchas cuestiones del debate migratorio. Uno, lo que podíamos hablar, los fundamentos morales sobre cómo afrontar esa cuestión. Otro, los datos de la realidad de España. Otro, lo que son las dinámicas de la migración, y también medidas legales que se podrían adoptar para mejorar la gestión de la cuestión migratoria. Porque si algo hay que decir sobre esta cuestión es que en España llevamos 20 años sin hacer ninguna política migratoria. Lo único que se ha hecho en España es dejar que entre la gente, y la gente que entra con el tiempo pues se les ha ido regularizando. Se les ha dado vías para que se regularicen, pero eso no es gestionar la inmigración. Y repito, cuando hablamos de inmigración masiva, esa inmigración masiva tiene un impacto fuerte en la sociedad de acogida. Y si eso no se gestiona, la gran probabilidad es que ese impacto genere efectos negativos, lo cual es una injusticia para la comunidad de acogida, y también es una negligencia para toda esa comunidad de inmigrantes que viene y a los que, por no acogerles adecuadamente, pues también se les deja en situaciones de injusticia. ¿Qué virtualidad le veo a lo que ha sucedido en Ceuta y Melilla? Es que de repente parece que se han encendido las luces de muchas personas como diciendo, cuidado con este proceso. Y claro, me parece que ha habido declaraciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de Monseñor Argüello, denunciando cómo se utiliza a la población como instrumento de guerra, ¿no? Y creo que eso pues es muy, muy importante. Monseñor Argüello ha utilizado el término la biopolítica y denunciaba un poco el hecho de que, pues en este caso, Marruecos haya podido utilizar a su población con fines políticos que buscaban las élites políticas marroquíes. Todo eso es cierto.
Monseñor Munilla también en el programa Sexto Continente del día 3, si no recuerdo mal, pues hablaba también de toda esta cuestión como una utilización de personas, de ciudadanos marroquíes con fines políticos. Monseñor Sanz también hablaba un poco de este asalto, ¿no?, que suponía pues una especie de amenaza a la soberanía española. Pero claro, la pregunta que a mí me surge y que quiero compartir con todos ustedes es, efectivamente hemos visto, vamos a llamar, un acto extraordinario por su volumen en el corto tiempo en Ceuta y Melilla. Pero esto es distinto de lo que viene sucediendo durante todos estos años. ¿Podemos decir que lo que ha sucedido en Ceuta y Melilla es una cuestión de geopolítica, es una cuestión, vamos a decir, de estrategia política de Marruecos contra España? Y en cambio podemos decir que en todo este movimiento de migración masiva que viene produciéndose hacia Europa en los últimos 20 años no hay ninguna intencionalidad política. Podemos decir que ahí no encontramos un intento de cambiar, de modificar la faz poblacional de Europa, su idiosincrasia, su identidad. Alguno podría argumentar, bueno, es que parte de ese proceso ha sido promovido desde la propia Europa, y es verdad. Y es verdad. Al mundo empresarial, ya desde los años 60 del siglo pasado, ante una falta de mano de obra fruto de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, le interesó que llegara nueva mano de obra, además mano de obra que era barata. Y con cualquier economista que hablen les explicará cómo un flujo permanente de población inmigrante hacia Europa es interesante porque permite al mundo de la empresa, al mundo de la industria, acceder a mano de obra barata, y que con su llegada impide que los salarios suban. Luego, claro que ha habido un interés, vamos a decir, económico, por parte de muchas élites empresariales europeas por favorecer estos procesos migratorios. Ahora bien, ¿solo hay ese interés económico? Pues nosotros contestamos desde nuestra perspectiva que rotundamente no. También hay un intento por parte de élites europeas y de élites globalistas de favorecer un proceso migratorio masivo hacia Europa para cambiar la identidad de Europa, que fundamentalmente es cristiana. Y así lo vemos nosotros. Y hay que decir que para justificar desde un punto de vista intelectual todo este proceso de inmigración masiva, se ha elaborado todas estas teorías del multiculturalismo que ya hemos abordado en otros programas, y que de alguna manera lo que tratan de justificar es que lo bueno para una sociedad, para una comunidad política, es que haya muchas culturas diferentes que conviven, porque así, dicen ellos, se enriquecen. Claro, la experiencia muestra que cuando en una comunidad política empiezan a convivir culturas muy distintas, lo que se produce más que un enriquecimiento de esa comunidad política es un resquebrajamiento de esa comunidad política. En el que o bien lo que encontramos, ya lo hemos explicado muchas veces, es el modelo mosaico, donde muchas culturas distintas, comunidades con culturas distintas conviven aisladamente, de una manera pacífica pero aislada, y eso de alguna manera lo que hace es que aparezcan diversas comunidades políticas dentro de una comunidad política, y por tanto un riesgo de fractura, y en otras lo que se produce o se empieza a producir es un enfrentamiento por el control de la comunidad política, en un intento de las nuevas culturas de imponer sus formas de vida a
las sociedades de acogida. Normalmente, esto no es vamos a decir, un proceso causa-efecto, pero cuando hablamos de culturas de tipo asiático, y porque claro, de Asia también vienen comunidades islámicas, pero cuando hablamos sobre todo de mundo asiático no islámico, pues normalmente nos vamos hacia lo que se llama la cultura de las sociedades mosaico, ¿no? Son comunidades que culturalmente viven aisladas del otro conjunto de la sociedad, pero sin entrar en conflicto. Cuando nos vamos a comunidades, sobre todo de raíz islámica, y también cuando son de países, vamos a decir, no desarrollados de África y de Asia, aunque no necesariamente tengan religión islámica, pero realmente en esos ámbitos pues la fricción es mayor. Y sobre todo cuando, ya digo, hablamos de comunidades con religión islámica, lo que se está viendo en Europa es que lo que se acaba produciendo es un enfrentamiento. Y esta es la realidad. Entonces yo, una primera idea que quiero transmitir es que lo de Ceuta y Melilla es muy grave, que quizá por su impacto, ¿no? por la avalancha que han supuesto, por la dimensión que han tenido respecto de lo que es Ceuta y Melilla, nos ha llamado mucho la atención, pero que no es algo cualitativamente distinto de lo que viene sucediendo de una manera más tranquila, más pausada, en los últimos 20 años en toda Europa. La diferencia quizá aquí es que se ha visto como una avalancha frente a una frontera, porque eso se divisa muy bien en Ceuta, que hay una valla, aunque la hayan rodeado para entrar por el mar, pero que esa entrada ilegal en Europa se viene produciendo desde hace muchos años en todas las costas del Mediterráneo y las Canarias. Y en el caso de las personas de Hispanoamérica, fundamentalmente vía los aeropuertos españoles. Y eso es así. Entonces creo que no debemos separar como si lo de Ceuta fuera una cuestión independiente de lo que viene sucediendo en los últimos 20 años. Quizá la virtualidad es que lo de Ceuta ha sido tan sorpresivo y tan brutal para lo que es el tamaño de Ceuta que quizá nos ayude a caer en la cuenta de la importancia de lo que nos estamos jugando por no gestionar adecuadamente la inmigración. Y creo que lo de Ceuta nos debe servir de enseñanza para incluso tomar medidas y entender que determinados discursos que se venían haciendo, que de alguna manera justificaban la llegada de cualquier forma de cualquier persona a las costas españolas, pues no son del todo razonables. Y aquí creo que también desde el ámbito católico tenemos que hacer examen de conciencia. Porque ha habido muchos discursos, incluso desde ámbitos eclesiásticos, que justifican cualquier tipo de llegada, sea regular, sea irregular, sea saltándose la frontera, llegando como sean y diciendo que prácticamente con ese señor tenemos una obligación de integración absoluta. Claro, ahora cuando nos asaltan 80.000 personas en Ceuta y Melilla empezamos a decir que claro, que eso no puede ser, que hay que respetar las fronteras. Bueno, pues si hay que respetar las fronteras hay que respetar todas. Y si a los que han invadido Ceuta y Melilla les vamos a decir con razón que respeten las fronteras, también hay que decírselo a un señor que llega en patera a las costas de Málaga, a las de Mallorca o a las de Canarias. O a un señor que entra por avión. Y entonces quizá aquí se puede empezar a entender mejor lo que siempre ha señalado el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es que cuando hablamos de política migratoria hay un deber de acogida y hay un derecho a proteger las fronteras. Y creo que con carácter general, en el ámbito católico y en muchos discursos eclesiásticos, se ha puesto el peso en el deber de acogida, infravalorando
el derecho de los países a regular sus fronteras y los flujos migratorios. Y claro, creo que en buena medida ahora nos sorprende lo que pasa en Ceuta. Pero claro, cuando ha pasado esto en Ceuta, entonces parece que tenemos que volver a recordar que hay un deber de proteger las fronteras, que hay un deber de los gobernantes de proteger a la comunidad de acogida. Pero de eso no se ha hecho mucho énfasis. En muchos discursos de ONGs, repito, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito católico, y ahora parece como que tenemos que hablar de esto. No, queridos amigos. En este programa hemos machacado muchas veces que la doctrina social de la Iglesia reconoce el deber de regular los flujos migratorios. Y si se reconoce ese deber, quiere decir que aquella persona que entra saltándose las normas que ha establecido España para la cuestión migratoria, entonces esa persona no puede exigir derechos a la sociedad española. Eso, como explicábamos el otro día, no quiere decir que España tenga derecho a volverles a tirar al mar. Pues por supuesto que no. Y si un señor llega desgastado, herido y enfermo de una travesía en patera, pues como somos gente civilizada, le acogemos, le atendemos, le curamos, pero le decimos que no puede estar en España y que tiene que volver a su país. Y entonces ahí aparece unos centros que se han demonizado por parte de muchas instituciones, incluso instituciones católicas, que son los CIES, los centros de internamiento. Y los CIES tienen un papel fundamental, como explica, y les animo a que lean un artículo que ha publicado hoy Fernando Rosado en El Debate, que es miembro del grupo de amenazas globales de NEOS y con el que he tenido la suerte de poder realizar ese informe sobre inmigración. Los CIES tienen una función muy clara y es que aquellas personas que han entrado ilegalmente en España y que por tanto tienen que volver a su país de origen son retenidos en un centro hasta que se puedan realizar los trámites para su devolución. Porque usted, querido amigo, como ha llegado de forma ilegal, no tiene derecho a quedarse en España. Y entonces todos esos que demonizan los CIES lo que hacen es debilitar una política migratoria justa a desarrollar por cualquier país, que es la regulación de los flujos migratorios. Y que por tanto aquella persona que entra violando la ley española, violentando las fronteras españolas, se le introduce y se le recluye en un CIES hasta que vuelva a su país de origen. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a entrar de forma ilegal. Claro, la duda es por qué defendemos que ante la avalancha de Ceuta es claro que esos señores se tienen que ir y no la defendemos cuando van llegando por permanente goteo con pateras. Porque es la misma situación, es el mismo hecho. Alguien dirá, bueno, en lo de Ceuta había intencionalidad política. Bueno, y es que en las élites globalistas no hay interés en promover las inmigraciones masivas. Y es que en todo este proceso de migraciones masivas no hay también intereses espurios de las mafias que trafican con gente. Y entonces, ¿cuál es la forma más eficaz de acabar con esto? Que tanto los inmigrantes como las mafias, como las élites globalistas vean que ante el intento de generar inmigración irregular, los países son firmes y devuelven a esas personas. Y por tanto, entonces las mafias dirán, no, las mafias siempre intentarán engañar a la gente, pero los inmigrantes sabrán que entrar de manera irregular no les va a generar ningún beneficio, por tanto, no lo harán de manera irregular y por tanto no serán caldo de las mafias. Y también se evitará que haya países como Marruecos que utilice geopolíticamente a su población tratando de asaltar las fronteras. ¿Y qué hemos aprendido en Ceuta? Claro que como
los sistemas de atención social y sanitaria se han visto desbordados. Los marroquíes que habían entrado, por cierto, la gran mayoría hombres y hombres jóvenes, no niños, ni niñas, ni familias, sobre todo hombres y hombres jóvenes, y cuando hablo jóvenes me vale desde los 14 años, cuando han visto que ante la avalancha y la incapacidad para atenderles no encontraban lo que buscaban, se han vuelto a su casa. Aunque todavía hay fuentes que hablan de que quedan todavía unos 10.000 personas en Ceuta, que son muchos de las 70.000 que han entrado. Pero eso, ¿qué nos demuestra? Que cuando el inmigrante encuentra que por haberse saltado la ley nadie le va a atender, nadie le va a reconocer derechos, pues lo que tiene que hacer es volver a su casa, que está mejor. Y entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el permanente empeño de determinadas ONGs y de determinadas instituciones es en decir que a cada uno que viene hay que acogerle y reconocerle derechos? No, señor. Si ha entrado de manera ilegal, lo justo es que sepa que en España no puede estar. Y si tiene una necesidad puntual de atención médica, se le atiende, y una vez que está atendido, se le interna en un CIES hasta que vuelva a su país. Y yo les aseguro que con eso, buena parte del efecto llamada terminará. Yo sé que cuando hablamos de inmigración hablamos de un tema muy complejo y que no es fácil de solucionar. Pero la realidad es que la inacción, los mensajes buenistas y los discursos que de alguna manera debilitan la capacidad de las naciones para gestionar sus fronteras y sus flujos migratorios no ayudan, sino todo lo contrario, complican la gestión. Y lo que hay que decir es que los países tienen derecho a gestionar sus flujos migratorios y que esos derechos pasan por cerrar las fronteras y que esos derechos pasan porque aquel que entra de manera ilegal o irregular pueda ser devuelto a su país. Y eso pasa porque el que ha entrado ilegalmente sepa que aquí no va a tener ningún tipo de acogida ni de beneficio y que estará tratado dignamente en un CIES hasta que se resuelva su situación para que vuelva a su país. Claro, hay quien dice, bueno, en lo de Ceuta y Melilla hay una responsabilidad por parte del gobierno de Marruecos, por supuesto. Los ha utilizado como arma, por supuesto. Y hay una responsabilidad por parte de la sentencia del Tribunal Supremo, por supuesto. Y hay una responsabilidad de los políticos que han hecho unas leyes que han permitido una sentencia como la del Tribunal Supremo que dejaba con las manos atadas a los que tienen el deber de defender las fronteras en España, por supuesto. Y de unos políticos que durante 20 años no han hecho una legislación clara que permita defender las fronteras españolas y que los agentes de seguridad y el ejército puedan actuar con seguridad jurídica, por supuesto. Pero creo que también hay responsabilidad de aquellos que han promovido regularizaciones masivas con la excusa de que ya que están aquí, les tenemos que conceder una residencia. Pues no, señor. Si han entrado ilegalmente, será un problema de difícil gestión, pero lo que tendremos que hacer es decirles, ustedes aquí no van a encontrar derechos. ¿Por qué? Porque han entrado ilegalmente. Y si se entra ilegalmente en España, usted no va a contar con ninguna ventaja. Porque si no, como ya denunciábamos cuando nos oponíamos a la regularización masiva última, promovida también por muchos organismos eclesiales, lo que se vende es la sensación de tú no te preocupes, tú cuélate en España, que una vez que te cueles, antes o después tendrás papeles. Claro, y esto es el acabose de cualquier política de gestión migratoria. Entonces, si nosotros lanzamos al mundo la idea de que una vez que tú estés en España, no te preocupes, que habrá quien se empeñe en que acabes siendo regularizado, pues al final esto es el acabose. A mí, bueno, pues me generaba estupor escuchar, por ejemplo, a miembros de Cáritas en alguna radio decir que a todos estos que han entrado en la avalancha tenemos que ver a ver si les podemos conceder un asilo político o habrá que ver si son sujetos a ello, cuando sabemos, por ejemplo, hoy que la figura del asilo político se utiliza torticeramente y de manera fraudulenta en el 99% de los casos.
o de que quizá les tengamos que reconocer algún tipo de derecho, como que a unos señores que han entrado en avalancha saltándose la normativa de España. A estos señores lo que hay que decirles es que tienen que volver a la frontera y cruzarla para el otro lado, que venían de Marruecos. Y habrá que ver cómo se fuerza a las autoridades marroquíes para que los vuelvan a aceptar de vuelta. Porque esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Hay muchos países que facilitan la salida de sus nacionales o de otros nacionales de otros países que entran por estos países para llegar a Europa y luego, cuando son cazados en la frontera, no aceptan la devolución de sus nacionales. Entonces, ¿es biopolítica lo que ha sucedido en Ceuta y Melilla? Por supuesto. ¿Hay intereses espurios políticamente hablando? Por supuesto. Pero en la misma situación estamos con todos aquellos que promueven la llegada de inmigrantes a todas las costas del Mediterráneo. O incluso por avión, como decía en el caso de nuestros hermanos hispanoamericanos. Claro que también hay intereses geopolíticos. Y por tanto, si ahora estamos empezando a incidir más en el deber de proteger las fronteras, pues eso también afecta a todas las situaciones que se dan cuando se llega a las costas del Mediterráneo de manera ilegal. Vamos a hacer una breve pausa para la música y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Mi Señor, yo te entrego todo aquello que me sobra de mi pobre corazón. Mi Señor, mi Maestro, enséñame a descubrirte en cada canción. Sé mi luz, sé mi acorde, la melodía de mi vida. Sé mi voz, sé mi norte de mis noches y mis días. Mi pastor, no encuentra dirección. Mi Señor, mi Maestro, cuando escuche mi nombre de tu voz, se calmará el llanto, vendrás tú, Espíritu Santo, ven tú, se calmará el llanto, vendrás tú, Espíritu Santo, ven tú. Mi Señor, yo te entrego todo aquello que me sobra de mi pobre corazón. Mi Señor, mi Maestro, enséñame a descubrirte en cada canción. Sé mi luz, sé mi acorde, la melodía de mi vida. Sé mi voz, sé mi norte de mis noches y mis días. Mi pastor, say
cuando escuche mi nombre de tu voz, se calmará el llanto, vendrás tú, Espíritu Santo, ven tú, se calmará el llanto, vendrás tú, Espíritu Santo, ven tú. Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Estábamos centrándonos en la cuestión de la crisis migratoria, crisis política, crisis geoestratégica que se ha producido la semana pasada en Ceuta y en Melilla y que de alguna manera podría ser no el hecho que permitiera que muchos abrieran los ojos ante lo que es una realidad permanente y constante en España, que es la inmigración, y en toda Europa, que es la inmigración masiva y también la inmigración irregular. Si ahora empezamos a hablar, repito, de que aquí hay biopolítica, de que aquí hay geopolítica, bueno, pues también lo hay en todas las otras llegadas que se producen en España. Y por tanto, creo que es el momento de recordar con la doctrina social de la Iglesia que los países tienen derecho a regular los flujos migratorios. Por supuesto, el fin no justifica los medios y eso no se puede hacer de cualquier manera. Pero hay que hacerlo siempre desde el respeto a la dignidad de la persona. Y en primer lugar hay que decir, y creo que lo aborda muy bien Monseñor Munilla en el programa del día 3, es que las expulsiones en caliente creo que son morales. Un policía, un militar, un guardia civil tiene el deber de que alguien no salte la frontera. Y si alguien la salta, de las mismas que le cogemos, le podemos devolver de patitas en la calle por la frontera. Y no sé qué argumentación jurídica habrá dado el Tribunal Supremo para negar las entregas en caliente en Ceuta y Melilla. Parece ser que el argumento era que cuando entran por el mar, como de alguna manera no están saltando ninguna valla, ni ningún impedimento, ni ningún obstáculo que se haya puesto por parte de las autoridades españolas para impedir el acceso, entonces que no cabría la devolución en caliente porque no se estaría violentando ningún impedimento puesto por las autoridades españolas. Me parece un argumento bastante, pues como decir, pueril, pero como les digo, no conozco en profundidad la sentencia, pero parece que va por esa línea. Pero haya o no haya un impedimento, lo que está claro es que un país tiene derecho a que si alguien salta la frontera de la misma se le ponga de patitas en la calle. Ese es el primer punto. El segundo punto, como les decía, es que hay muchas personas que entran de manera irregular, ya las tenemos dentro. Pongo el caso de Canarias, o de Málaga, o de Marbella, o de Menorca. No les podemos devolver a la frontera porque lo único que hay es mar, ¿de acuerdo? Pues en ese momento les tendremos que detener, les tendremos que atender si necesitan asistencia médica y si no, lo que debemos hacer es recluirles en un centro de internamiento, los famosos CIES. ¿Por qué? Porque ese señor no tiene derecho a estar en España y lo que habrá que hacer es devolverle. Y durante mucho tiempo se han generado discursos que demonizan esa actuación por parte de la administración española. De hecho, bueno, pues se habla de que solo el 10% de los inmigrantes que llegan de esa manera son expulsados. Bueno, eso es una dejación de funciones por parte de nuestras autoridades y también tiene mucho que ver con los discursos sociales que se van construyendo, que parece que devolver a su nación a un emigrante es como una aberración moral. No, señor. Le estamos devolviendo a su país porque ha entrado aquí de una manera que es ilegal y, por tanto, no le reconocemos ningún derecho a estar aquí con nosotros. El otro gran mundo donde se produce la entrada
de inmigrantes, repito, son los aeropuertos. Ahí la mayoría de los casos estamos hablando de personas que vienen desde Hispanoamérica con visado de turista y luego a los 3 meses pasan a la irregularidad. Obviamente, cuando se detecte a alguna de esas personas, el proceso debería ser el mismo: internarle en un CIES para luego devolverle a su país de origen. Pero, repito, en esos casos tampoco se les puede echar en la frontera porque normalmente entran con visado de turistas. Por tanto, creo que hay que defender en justicia la moralidad de las devoluciones en caliente, la moralidad de recluir a personas en el CIES hasta tramitar su devolución a su país de origen, porque eso es justo. Nadie que entra de una manera ilegal en un país tiene derecho a quedarse en él, porque los países tienen derecho a regular sus flujos. Y eso no es cometer una indignidad con ellos. Indignidad sería volverles a meter en la patera y obligarles a que vuelvan por su cuenta y arriesgando su vida a cruzar el estrecho o a cruzar desde las Islas Canarias a Mauritania. Obviamente eso no. Y hay que exigir y establecer los cauces adecuados para que esas autoridades de Argelia, de Marruecos, de Mauritania, recojan de nuevo a esos inmigrantes que salieron desde sus fronteras. Pero repito, creo que en este tema ha hecho mucho daño muchos discursos, incluso desde el ámbito católico y desde el ámbito eclesial, que han puesto en duda o han minusvalorado el derecho de los países a regular sus flujos migratorios y que hablan de unas dignidades humanas en abstracto que en ningún caso pueden servir para justificar que un país no tenga derecho a devolver a un nacional que ha entrado ilegalmente a su nación. Eso no es un trato indigno. Y con el que tenemos un deber de integración es con aquel inmigrante que entra por los cauces regulares a España. Y por tanto, por supuesto, hay que poner los medios para que ese inmigrante que ha entrado regularmente en España y que por tanto está legalmente en España sea acogido, sea integrado y por tanto sea como uno más. Porque en tanto en cuanto es regular, ha venido de acuerdo con nuestras normas y por tanto como tal le acogemos. Y aquí vuelve a haber otro tema que, donde uno, pues no sé cómo decirlo, pero ve una incoherencia brutal en muchos de los discursos pro inmigración, que es todo el tema de los menas. Resulta que en España, yo conozco razonablemente las leyes de la Comunidad de Madrid en relación con los menores, ¿no? Y lo que establece la ley del cuidado del menor de Madrid, la ley del menor, es que en tanto en cuanto se pueda, un menor tiene que estar con su familia. Y si no es posible que esté con su familia, con otra familia en vez de en un centro de internamiento. Resulta que cuando el menor es inmigrante, lo que decidimos como nación, y muchas ONGs defienden, es que hay que meterlos en centros de menas. No, a ese señor lo que hay que devolverles a su país con su familia, que es donde tiene que estar. Y es verdad que a veces esconden su origen, rompen su documentación. Bueno, pues habrá que buscar las maneras para que esos menores vuelvan a su país y ya una vez en su país vuelvan con su familia. Todos estos discursos que hacemos de que nos tenemos que hacer cargo de los menas de otros países es que no los aplicamos ni siquiera con nuestros propios nacionales, que buscamos que siempre tengan una familia donde estén acogidos. Por tanto, deben volver. Y creo que no tenemos que caer en esos discursos tramposos. Porque, repito, y lo decíamos el otro día, lo mismo que muchas veces explica Monseñor Munilla, que en el ámbito de la Iglesia Católica estamos sufriendo un peligro de disociar la verdad y la caridad, ¿no? Y muchas personas con el argumento de la caridad pretenden olvidarse de la verdad, y esto sobre todo cuando hablamos de la moral católica, ¿no? Con el argumento de la caridad queremos cambiar la moral católica, o sea que quieres olvidarte de la verdad, ¿no? Y con la excusa de la caridad
transmitir que cualquiera puede vivir como quiera al margen de la verdad. Eso es falso y hay que unir verdad y caridad, como nos enseñaba en Caritas in Veritate Benedicto XVI. Tampoco podemos separar justicia de misericordia. Y aquí, en muchos discursos sobre inmigración, también dentro del ámbito católico, caemos en la trampa de separar la misericordia de la justicia. Y eso está haciendo mucho daño, porque con esos discursos se está de alguna manera quitando o dificultando la base, ¿no?, para políticas que son necesarias en el control migratorio, que es un derecho de los países. Y repito, aquí hablamos siempre en el ámbito católico, por tanto, el fin no justifica los medios. El fin de cuidar una frontera y de proteger una frontera y de regular los flujos migratorios no implica que valga cualquier medio. Pero es que desde muchos discursos pro inmigración, pro misericordia, lo que se hace es quitar justificación a medios que son legítimos, como la devolución en caliente, como el internamiento in cies para devolverlos a su nación, como el deber de volver a poner a los menas en sus territorios con sus familias, como el de que un señor que ha entrado irregularmente no tiene derecho a exigir derechos en España. Y no le vamos a atender porque ha saltado la ley. ¿Y por qué no le vamos a atender? Porque lo que tiene que hacer es devolver a su país. ¿Y qué nos demuestra la crisis de Ceuta y Melilla? Que cuando esas personas ven que esos objetivos que tenían de acceder a determinados derechos no se les conceden, lo que hacen es volver por donde vinieron, que es la frontera. Y aquí repito, y creo que es muy importante, aquí hay responsabilidades de muchos, principalmente de los políticos, que llevan 20 años sin hacer una política migratoria seria. Y es más, que todavía no promulgan leyes serias que permitan que, por ejemplo, nuestros agentes puedan proteger, o militares puedan proteger nuestras fronteras con seguridad jurídica, lo que da pie a una sentencia como la del Tribunal Supremo, que ha provocado lo que ha provocado. A nuestros jueces, porque parece que no son conscientes de lo que es las necesidades de seguridad de España y el actuar conforme al sentido común. También a todos aquellos que fomentan el efecto llamada, reclamando solo derechos para los inmigrantes y obviando los deberes que hay para con la comunidad de acogida y para con la defensa y la seguridad de una nación. Y haciendo esos discursos, vamos a llamar dicotómicos, en que todo el que se opone a la inmigración es un inmoral malísimo, malísimo, y que todos los inmigrantes que llegan son buenísimos, buenísimos y merecen todo tipo de atenciones. Merecerán la atención sanitaria que puedan recibir al llegar si viene una mala condición. Pero a partir de ahí, querer tener los mismos derechos que los españoles que llevan muchos años trabajando en pro de la comunidad nacional, no. Pero hay muchos discursos que igualan y que son injustos y que de alguna manera desarman de fundamento o tratan de desarmar de fundamento a aquellos que quieren una política migratoria seria. Creo que hay también responsabilidad de todos aquellos que promueven regularizaciones masivas, que es tanto como decir, te premiamos que hayas venido ilegalmente a España, porque luego eso se sabe y eso cala. Y creo que también hay responsabilidad de todas esas ONGs que, más que atender a los inmigrantes en la necesidad de llegada, lo que buscan es cómo introducirlos dentro del sistema español, a pesar de que hayan venido saltándose la ley. Creo que todo este conjunto de instituciones tienen responsabilidades, unas más, otras menos, y que debemos hacer examen de conciencia a la vista de lo que ha pasado en Ceuta, pero a la vista de lo que pasa todos los días en Canarias, en muchas costas mediterráneas y en muchas ciudades de España. Porque, repito, la inmigración masiva siempre es mala.
Se agrava su daño cuando es irregular o ilegal. Y se agrava todavía más su daño cuando hablamos de culturas que son incompatibles con nuestra forma de vida y que antes o después podrán llegar a un enfrentamiento. Y claro, lo de Ceuta tiene especial gravedad porque, claro, el 99% de los que han saltado, pues podemos estimar que son de religión islámica. Y la historia pasada. Vayan ustedes y estudien la historia del siglo XVI en España. Todos los intentos que se hizo desde Isabel la Católica por integrar a la comunidad islámica que quedó en España tras la conquista de Granada. Y analicen ustedes si fue fructuoso o no. Recuerden la revolución de las Alpujarras que tuvo que resolver el gran capitán años antes de el gran capitán, perdón, don Juan de Austria. Años antes de la batalla de Lepanto. Y el miedo que había en las autoridades españolas de que esos musulmanes que se habían rebelado en las Alpujarras pudieran actuar como quinta columna del turco para que invadiera España. ¿Y qué decisión tuvo que tomar finalmente Felipe? Ahora me baila, creo que fue Felipe IV, pero ahora me baila, no sé si fue Felipe III o Felipe IV, quien tuvo que tomar la decisión de expulsar a la comunidad islámica en España porque no solo no se integraba, sino que seguía trabajando al servicio del turco. Pero miren lo que está sucediendo ahora, en pleno siglo XXI, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra y en otros países europeos. Por tanto, descuidar la inmigración en general, pero además en lo que se refiere a la comunidad islámica, pues puede generar muchos problemas. Y por eso es necesaria una política que gestione de verdad la cuestión migratoria. Si lo de Ceuta y Melilla ha servido para que caigamos en la cuenta y abandonemos determinados discursos buenistas respecto de la inmigración, bendito sea Dios. Pero repito, lo que ha sucedido en Ceuta y en Melilla no es cualitativamente distinto de lo que sucede todos los meses en las costas españolas. Otra cosa es que cuantitativamente haya sido más llamativo. Y por tanto, lo que estamos empezando a decir que vale ahora para la gestión de Melilla y de Ceuta, también vale para la gestión de toda la crisis migratoria que de forma permanente sufren nuestras costas canarias, atlánticas, mediterráneas y baleares. Queridos amigos, quería abordar la cuestión. No sé si lo he hecho de una manera sistemática porque a veces, bueno, pues me cuesta ordenar las cuestiones a tratar. Espero que les haya resultado interesante y al menos les sirva para pensar y profundizar en la cuestión migratoria. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.